Bienvenidos nuevamente y una vez más a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio y temáticas similares. Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo de la criminología. Vamos a analizar un caso de asesinato acontecido en los Estados Unidos en los años 80, un caso de homicidio sin resolver, en este caso. Un asunto bastante interesante, poco conocido sin ninguna duda. Yo incluso intenté buscar información en internet, no encontré absolutamente nada. Y es un caso que llegó hasta mí a través de una persona que conocí en las últimas semanas, una persona residente, concretamente nos vamos a ir al estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos, pues una persona residente además de la zona donde se produjeron los hechos, que comenzamos a tener una conversación sobre los temas que tratábamos en el podcast, y él me dijo que dentro de temas misteriosos, aunque en principio efectivamente un caso de asesinato, pues podría aparecer este tema, y me comentó gran parte de lo que os voy a contar hoy aquí en este caso, que viene a ser el caso Macmillan. Un caso, insisto, de asesinato, criminología policial, pero con un final muy extraño, y de aquí quizá un poco la relación que puede tener con el misterio. Nos vamos ya a involucrar en el asunto y comenzamos a ubicarlo. Nos vamos a ir, insisto, al estado de Washington, en los Estados Unidos de América, y concretamente muy cerca de la ciudad de Spokane, en la zona interior, ya muy cerca de Nevada, en lo que es la zona interior del estado de Washington. Bueno, pues en algunas de las villas colindantes a Spokane. Este caso vino a llamarse el caso Macmillan en su momento, por la persona que fue acusada de este asesinato, que luego, pues en función de todo lo que os voy a exponer, veremos si realmente tuvo algo que ver con el asesinato o no. Desde luego es un caso que deja muchas dudas. Y ya veréis por qué digo esto. Vamos a comenzar por el principio, que fue realmente el hecho del asesinato en sí, porque todo empieza aquí. En principio, bueno, pues no vamos a hablar de asesinatos en serie ni nada similar, bueno, al menos de momento, sino un asesinato que conmocionó pues el vecindario, ¿no? de una zona muy concreta, una zona residencial cerca de Spokane. Insisto, finales de los años 80 del siglo XX, y se trata de una joven adolescente, Jean, de 17 años, que aparece, y aquí comienza todo, aparece un buen día despedazada en su cama, despedazada de la siguiente manera, y esto va a ser muy interesante a lo largo de todo el caso. Y es que apareció en la cama, en el domicilio familiar donde vivía con sus padres y con sus hermanas, o una hermana concretamente. Pues apareció tumbada en su cama, con el torso separado de la cabeza, los brazos y las piernas, ¿no? Separados. Realmente aparecieron todos ellos cortados, todos los miembros, incluida la cabeza, pero junto al cuerpo, simplemente seccionados. Podemos pensar en un asesinato ritual, desde luego es muy extraño, ¿no? Además, tampoco en principio desapareció nada de la casa. El resto de la familia, curiosamente, estaba durmiendo también en la casa. Esto sucedió durante la noche y no escucharon absolutamente nada. Entonces cabe pensar que alguien penetró en el domicilio muy sigilosamente y asesinó a esta chica, a Jean, de esta manera. Quizá pues utilizando algún tranquilizante. La cuestión es que de una u otra manera no se escuchó absolutamente nada, y la escena a primera hora de la mañana que apareció en la cama de Jim pues fue esta. Un asesinato de lo más extraño, sin ninguna duda, y además también
Lógicamente, se pensó también en un móvil de agresión sexual, que no hubo, tampoco hubo ningún robo en la casa, con lo cual, y también por la forma en que el cuerpo quedó seccionado, pues algo realmente muy extraño. Incluso la investigación en principio comenzó por el tema de un posible asesinato ritual. Bueno, se extiende la investigación durante unas cuantas semanas y no había tampoco ninguna huellas, nada apuntaba a ningún sospechoso, con lo cual pues se comienza a buscar en el círculo más cercano de la propia chica y de la familia también, sobre todo por el hecho de que nadie había escuchado nada. No aparecía ninguna puerta ni ventana forzada, con lo cual un asesinato de lo más misterioso. Finalmente, buscando en todo el círculo, vecindario, gente conocida por la familia, gente que trabajara con ellos, que tuviera relaciones de algún tipo, se encuentra una persona que es, como vais a ver, el individuo que da nombre al caso, el señor Macmillan, Jimmy, conocido como Jimmy Macmillan, que es un individuo de 45 años que vive en el barrio también, y bueno, entre todos los sospechosos o potenciales asesinos en este caso, pues se le señala a él, en principio porque es un ex convicto, es una persona que de joven tuvo muchos problemas, asuntos fundamentalmente de tráfico de drogas, incluso varios intentos de asesinato, que finalmente pues acabaron con el señor Macmillan, bueno, entonces el joven Jimmy Macmillan. Acabaron con él en prisión, cumpliendo condena en un par de ocasiones. Pero lo cierto es que ya hacía tiempo que había salido del presidio, había rehecho completamente su vida después de las últimas estancias en prisión. Y de hecho, en estos tiempos, pues estaba trabajando como jardinero, fundamentalmente en esta zona residencial, pues en muchas de las casas que tenían amplios jardines en estas zonas, y estaba ayudando a muchas de las familias. Y una de las familias, lógicamente, era la familia de la asesinada, la familia de Jean. De aquí que esta fuera una de las personas investigadas, y claro, teniendo en cuenta su oscuro pasado, pues era difícil no fijarse en él, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, las cosas aquí no encajarían demasiado, porque Jimmy Macmillan, pues sí, era un personaje que en su juventud estuvo involucrado en temas de drogas, como comentaba, intentos de asesinato, pero más relacionados con temas de bandas, de tráfico de drogas, etcétera, que un asesinato sin ton ni son, como este que hemos visto y con tanta crueldad, ¿no? Despedazando un cuerpo directamente. Con lo cual, pues sí, podía ser una persona con unos ciertos antecedentes superados ya, pero tampoco daba el perfil. Lo curioso es que durante los interrogatorios que se realizan interrogatorios pues a muchas personas relacionadas con la familia, no en calidad de acusados, sino bueno, pues simplemente para saber si alguien había visto algo, incluso dónde estaban esa noche, la policía intentando sacar algún tipo de información. Lo cierto es que Jimmy Macmillan confiesa hasta el punto de que se realiza una grabación con toda la confesión de que él efectivamente ha sido el asesino de Jean, que ha despedazado este cuerpo y básicamente ha sido el responsable. Claro, tal y como parecen las cosas, llegar hasta este punto, pues todo está resuelto. Ha sido Jimmy Macmillan. De aquí que llamemos a este caso policial el caso Macmillan. Pero lo cierto es que la propia policía se da cuenta de que hay muchas cosas que no encajan. De hecho, era ya algo sabido a voces, ¿no? Cómo había aparecido el cuerpo, lo que había sucedido en la cama, despedazado el cuerpo de Jean. Con lo cual, bueno, pues no era de extrañar que Macmillan pudiese describir, ¿no? Más o menos cómo había quedado el cuerpo, pero la descripción tampoco era ni mucho menos perfecta. Es más, este hombre no tenía ni idea de cómo era el cuarto, la habitación de Jean, porque la descripción que hace es totalmente aleatoria, de una habitación que no tiene nada que ver, y parece ser que los únicos detalles que da efectivamente es que el cuerpo está desmembrado y sobre la cama, pero
parece que ni siquiera el interior de la vivienda de esta familia, de la familia de la joven, lo conoce muy bien, con lo cual hay muchas cosas, las horas tampoco parece que concuerdan. Hay muchas cosas en la declaración de Macmillan que, insistimos, confiesa él mismo y en principio parece ser que sin ningún tipo de presión. En cualquier caso, es una confesión grabada y tampoco se puede hacer mucho más al respecto. Por otro lado, la policía, yo me imagino que en aquel momento pues estaba intentando, no encontraba absolutamente nada a lo que agarrarse y estaba intentando cerrar el caso de cualquier manera. Y teniendo una confesión grabada de una persona, y además de una persona con los antecedentes que tenía Jimmy, pues parece que todo va a carpetazo. En fin, se celebra un juicio. En aquel entonces, por cierto, en el estado de Washington todavía estaba en vigor la pena capital, a día de hoy ya no, con lo cual Jimmy Macmillan sabía a lo que se enfrentaba, al corredor de la muerte y a una ejecución. Pero lo cierto es que durante el juicio incluso se exponen nuevamente algunas de las pruebas, por supuesto la cinta con la cinta de cassette por aquel entonces, por cierto, con la confesión de Macmillan. Pero bueno, incluso el juez se da cuenta de que nada encaja en esto. De todas maneras, pues claro, no hay otro culpable, hay una confesión, que esto es fundamental, así que Jimmy Macmillan va a ser condenado. Curiosamente, la abogado defensor que tiene Macmillan ni siquiera apela, ni siquiera expone ninguna prueba. Es como si el propio Macmillan dijera: no, si he sido yo, déjenlo, que lo que quiero ya es que esto se acabe y ya confesé. Es todo muy extraño, sin ninguna duda, pero bueno, pues el caso parece que queda concluido con esta condena que va a ser una sentencia básicamente a muerte para James Macmillan. Durante el juicio, lógicamente algo muy mediático entre los vecinos, por un barrio muy tranquilo y por el carácter de cómo había sido asesinada Jean, pues muchos vecinos se dan cita y familiares también, entre ellos la hermana mayor de Jean, que se llama Claire, que tiene 2 años más que ella, tiene 19 años, y que sufre un tremendísimo ataque de ansiedad durante el juicio. Rompe a llorar, a gritar. Bueno, se la ve tremendamente afectada, especialmente cuando el señor Macmillan pasa junto a ella, en fin, gritándole, insultándole. Un auténtico ataque de ansiedad, de histeria, lógicamente, teniendo en cuenta lo que había sucedido. Una de las personas que estaba también allí, insisto, un juicio bastante mediático, fue una de las personas que había también en la sala, era un joven que en aquel entonces estaba estudiando leyes y que era hijo del abogado que estaba defendiendo al señor Macmillan, de nombre Joseph. Tenía 23, 24 años aproximadamente, 25 quizá. Y Joseph ve el estado de desesperación de Claire, una chica joven, 19 años, insisto, pues supongo que bastante atractiva, y se ofrece a ayudarla, a consolarla. Está durante varios minutos ayudándola, incluso en la misma sala del juicio, y después se ofrece a acompañarla a su casa, llevarla hasta allá, custodiarla un poco y tranquilizarla. Este personaje, insisto, que era el hijo del abogado defensor de Macmillan, bueno, defensa que Macmillan pues realmente no tuvo, pero bueno, necesitaba alguien que lo representara frente a la ley. Bueno, pues este muchacho, hijo del abogado, fue quien consoló y ayudó a Claire, en este caso la hermana de Jean. Y la consoló hasta un gran punto, puesto que la llevó a casa y, por lo visto, acabaron teniendo relaciones sexuales en ese mismo momento. Un consuelo que yo no sé si es que Joseph realmente desde un principio buscaba esto, o es que para Claire la manera de consolarse pues era esta. En cualquier caso, no solamente comenzó aquí o fue una relación puntual, sino que parece ser que comenzaron a verse de forma habitual y pues tener una cierta relación. Insisto, él era un joven de 23, 24 años, ella tenía 19, con lo cual pues hasta aquí tampoco nada demasiado extraño.
Eso sí, la hermana de Claire acababa de morir de la manera que acababa de morir. Realmente, durante varias semanas, pues la relación continúa entre ellos dos, y la verdad es que nadie realmente se sorprende. Es una pareja bastante bien puesta, con buen aspecto, jóvenes, y bueno, pues parece ser que en lo que es el vecindario, pues la gente también se alegra un poco por ver que esta familia sale adelante, sobre todo la hermana de Jean, de la recién fallecida Claire. Pero claro, las cosas se van a complicar. De lo contrario, no estaríamos ahora hablando de este curioso caso Macmillan. Y es que Joseph, al cabo de 3-4 semanas, después del juicio que se celebra, después de que haya comenzado la relación con Claire, aparece muerto. Y aparece muerto de una forma bastante curiosa, puesto que aparece muerto por la mañana sobre su cama, con el cuerpo despedazado. Y esto es el torso separado de la cabeza, de los brazos y de las piernas, exactamente de la misma manera en la que apareció el cuerpo de Jean, y bueno, con el cual comenzamos toda esta historia, todo este relato del caso. Insisto, este muchacho, que ahora era el acompañante, la pareja de Claire, de la hermana de Jean, aparece muerto efectivamente, exactamente igual, de la misma forma que apareció Jean. Se complican las cosas, porque en estos momentos el señor Macmillan, quien había sido acusado del homicidio, bueno, casi se había acusado él mismo, pues estaba en prisión, estaba en una celda. Así que, ¿qué sucede aquí? Desde luego el asesino es algún otro. Y ahora algunos estaréis pensando, ¿asesino o asesina? Porque qué curioso que Claire esté involucrada de alguna manera, ¿no? En un principio muere su hermana, después muere el que parece que es su novio, de la misma manera. Lo interesante de todo esto es que la propia Claire desaparece. Nadie sabe si huye, si también ha sido asesinada, pero su cuerpo no se encuentra. Claire desaparece a partir de este momento. Claro, mucha gente, después del descubrimiento del cadáver de Joseph, pues piensa, bueno, ¿cómo se lo va a tomar Claire? Que primero ha visto morir a su hermana de esta manera y después va a haber muerto a su nuevo novio de esta manera. Pero lo cierto es que Claire no aparece por ningún lado. Literalmente ha desaparecido de la faz de la tierra. ¿Y qué sucede con Macmillan? Porque claro, cuando vemos esto, también habrá quien piense, bueno, tenemos el típico caso de un imitador, ¿no? Macmillan está en prisión y ahora pues alguien quiere imitarlo, o incluso el propio Macmillan ha podido contratar a alguien para que imite el asesinato y quizás sí se pueda exculpar, lo cual no tiene sentido porque él mismo hizo una declaración. Otro tema bastante interesante es que la cinta de cassette con la declaración de Macmillan aparece en el lugar del asesinato, aparece en la habitación de Joseph. Y acá nos pueden venir varias preguntas. ¿Por qué? Desde luego, pero quizá Joseph, que hay que tener en cuenta que era hijo de la abogado defensor del señor Macmillan, quizá tuvo acceso a esta cinta de cassette a través de su madre y efectivamente pues la consiguió y la estaba escuchando. Quizá se obsesionó con la cinta, vaya usted a saber, o quizá pudo realizar una copia. Es muy extraño que esa cinta de cassette apareciese, no tiene ningún sentido en esa escena. En teoría tendría que ser una cinta de cassette que estuviese a buen recaudo. Insisto, también podría ser una copia, pero eso no tiene sentido. Se dedica la policía o el juez a hacer copias indiscriminadamente. Es muy extraño. Y bien, nos encontramos con el cuerpo de Joseph, con Claire desaparecida, pero va a haber un nuevo aliciente más en el caso. Os decía que ahora está Macmillan, que está en prisión, condenado a muerte, y pues esto podría perfectamente exculparle. Pero lo cierto es que Macmillan al día siguiente
al día siguiente del asesinato de Joseph, aparece en su celda, sobre su cama, con el cuerpo descuartizado también. Torso, cabeza, brazos, piernas separadas. En este caso, sobre el camastro de su celda. Jimmy McMillan, el supuesto asesino de la primera víctima. Tenemos 3 víctimas ya. Jean, la que originó todo el caso, supuestamente asesinada por McMillan, o esto es lo que confesó. 3 semanas después, Joseph, el novio de la hermana de Jean, que aparece en su habitación exactamente asesinado de la misma manera. Y al día siguiente, el propio McMillan, el primer supuesto asesino, que esto ya es lo más extraño de todo. ¿Cómo puede alguien entrar en la celda? Y yo no creo que McMillan se despedazase a sí mismo. ¿Cómo puede alguien entrar en la celda y despedazar y cortar los miembros y la cabeza de McMillan de esta manera? Insistimos, Claire, la persona que está en el centro de todo esto, ha desaparecido. Y nunca más se la va a volver a encontrar. Claire se desvanece. Estamos hablando de los años 80 del siglo XX, nunca más ha vuelto a aparecer. En un principio se pudo pensar que era ella la asesina, pero ¿quién mató a McMillan? Que estaba en prisión. También se puede pensar que alguien asesinó a Claire y dejó su cuerpo en algún lugar que nadie consiguió encontrar, pero si alguien tenía la intención de hacer todos estos asesinatos de la misma manera, de esta forma ritual, ¿por qué no asesinar a Claire en su cama y despedazar el cuerpo y que hubiese aparecido allí el cadáver? O quizá no tuvo acceso a ese lugar, a esa vivienda, que era la misma en la que apareció el primer cadáver, y se decidió cambiar de planes y asesinarla de otra manera y hacer desaparecer el cuerpo, quizá para inculparla, pero sigue estando el último cabo suelto, que es McMillan. ¿Quién asesinó a McMillan en prisión? Ya voy a obviar directamente lo de la cinta de cassette que apareció en la habitación de Joseph, porque a estas alturas hay tantos interrogantes que este sería uno más de tantos. Preguntas. Número 1, lógicamente, ¿fue Claire la asesina? Número 2, ¿fue Claire asesinada? Número 3, ¿quién y cómo asesinó a Jimmy McMillan en prisión? Y una cuarta pregunta también muy interesante. ¿Por qué McMillan tenía tanto interés en confesar cuando estaba bastante claro que no fue él el asesino de Jean, el primer asesino? ¿Y por qué se resignó a su suerte, incluso diciendo a su representante judicial que no apelara, que no lo defendiera cuando tenía todas las de ganar? Aunque hubiese una confesión, realmente ningún detalle encajaba. Un nuevo cabo suelto aparece meses después en la investigación, y es que, y sobre todo con este último hallazgo que fue el cadáver de McMillan en prisión, hubo un guarda de la prisión que además estaba en la zona de custodia de McMillan, que pidió al día siguiente del asesinato de McMillan el traslado no solo a otra prisión, sino directamente a otro estado. Y también no resulta curioso, quizá no tenga nada que ver, resulta curioso que fuese concretamente al día siguiente. Una persona, este guarda en la prisión, que sí que tenía acceso teóricamente a la celda de McMillan, aunque es cierto que McMillan en principio debía de estar mejor custodiado. Pero la realidad nos dice que este guarda de la prisión fue investigado durante los sucesivos meses, incluso años, y jamás se pudo finalmente acabó en el vecino estado de Montana, y de hecho ni siquiera siguió siendo guarda de prisiones. Creo que tuvo otro oficio que no tenía nada que ver, y tenía una vida familiar bastante normal, bastante anodina. A todos ahora nos puede venir a la cabeza, bueno, quizá era la coartada perfecta: dejar el oficio, dedicarse a otra cosa y a partir de ahí no hacer nada nunca más, incluso siendo investigado, sabiendo que en cualquier momento cualquier movimiento podría delatarle. Pero durante meses, durante años, estuvo detrás relativamente, investigándole a este guarda por si pudiera ser la persona no solo que hubiese asesinado a McMillan, sino quizá que hubiese cometido todos los asesinatos
pero no había nada sospechoso. Lo único a lo que podría cogerse un juez es que pidió el traslado al día siguiente del asesinato de Macmillan, que también podría haber sido una coincidencia. Así que el caso Macmillan, que acabó con la propia muerte de Macmillan, un caso de triple asesinato y una desaparición, pues queda de esta manera, en principio, con un culpable de uno de los asesinatos, porque la culpabilidad de Macmillan nunca se revocó, y con otros 2 asesinatos sin resolver oficialmente y con una desaparición también sin resolver. Conclusiones, por favor, si alguien puede arrojar un poco de luz al asunto, pues tenemos la caja de comentarios. Desde luego, yo no he llegado a ninguna conclusión y estoy seguro de que vosotros también lo tendríais un poco difícil con todo lo que hemos expuesto hoy sobre el caso Macmillan. Espero que os haya gustado este curioso podcast que hemos realizado hoy, que se aleja un poco. Yo creo que es la primera vez que tratamos un caso de criminología de esta manera. Ya en su momento también tratamos el de Bible John y algunos otros asesinos en serie, pero curiosamente, un caso sin resolver en los Estados Unidos en los años 80, me parecía muy interesante traerlo al podcast, el caso Macmillan. Espero que os haya gustado y os emplazo hasta un nuevo programa. Hasta pronto. Bye.